Fue hace 2 años cuando mi abuelo sufrió un ataque cerebral. De eso resultó una parálisis que no le permitía hablar ni mover la parte izquierda de su cuerpo. Era difícil verle así. Era difícil cuidarle, entenderle. Era difícil para nosotros y también era difícil para él. Él era un hombre difícil y una de las personas que le acompañó más tiempo en sus últimos días fue mi padre, otro hombre difícil. A pesar de todo, de lo mucho que le costaba cuidarlo y trabajar al mismo tiempo, de lo cansado que era, mi padre pudo ver de mi abuelo un par de sonrisas cuando se sentía bien y no le complicaba la tarea de cuidarlo con algún berrinche u otra indisposición. Mi abuelo falleció un par de meses después. No creo que Logan sea una buena película solo porque me recuerde esto, sino porque este tipo de asociaciones no son comunes en el cine de superhéroes. Durante los últimos meses he pensado que, contrario a lo que parece, el cine de superhéroes se ha alejado mucho del espectador. No, estas películas no están dejando de vender y, de hecho, rara vez decepcionan al público más apasionado, sin importar que la calidad sea un tema a discutir. A lo que me refiero es más bien a 2 cosas, a los temas que se tratan y a cómo se tratan. Y es que uno pensaría que con tanto tiempo y tantas películas, el cine de superhéroes estaría lleno de propuestas diversas, de historias interesantes con un montón de personajes bien nutridos que tienen algo que decir, y sobre todo, que habría lugar para experimentar, pero obviamente no es así. En esas películas las historias siempre se parecen y dan la impresión de estar limitadas por los grandes estudios. Todo es sobre un héroe con superpoderes que tiene que vencer a un villano con superpoderes que por alguna razón está enojado con el mundo. La mayoría de estas historias pasan siempre por los mismos sitios y solo cambia el protagonista. No es que toquen temas interesantes y tampoco tienen la intención de hacerte pensar en nada. No son memorables y como herramienta delantera tienen el fanservice, que es lo más cerca que llegan a estar con el público, ya que casi todo el tiempo estas películas son una celebración al fan y al espíritu nostálgico, pero difícilmente se acercan al espectador de una manera más personal y, por supuesto, no le desafían de ninguna manera. Parte de este error tiene que ver con que el superhéroe casi no es explorado de forma crítica y rara vez se le pone a prueba. Como ejemplo está Iron Man, que es un personaje que ha tenido un éxito enorme en las grandes producciones desde hace casi 10 años, pero al día de hoy, Tony Stark es prácticamente la misma persona. Esto es porque el cine superheroico basa todo el antagonismo en un villano que raya en lo caricaturesco y un villano que no pone a prueba al protagonista, da como resultado un mal villano y un mal protagonista. Si algo hace especial a Spider-Man 2 de Sam Raimi no son sus efectos especiales, ni cuántas referencias a los cómics del Hombre Araña, ni la cantidad de dinero que recaudó. Es especial porque esa película tiene a Peter Parker en un conflicto que le pone a prueba. No solo se trata de vencer al Dr. Octopus, sino de vencer las inseguridades que le impiden ser un héroe y aceptar su responsabilidad como tal. Peter no tiene dinero para pagar sus cuentas, apenas tiene un trabajo por el que le dan migajas y la mujer que le gusta va a casarse con otro. ¿Cómo no vas a identificarte con eso? Spider-Man 2 es importante porque muestra el conflicto de un joven superhéroe que no puede con su vida y su doble identidad. Ambos problemas se ven representados de manera visual, agobian al protagonista y también al espectador. Ves todo desde su perspectiva, desde lo que disfruta hasta lo que le duele. Eres capaz de conectar con él y entender los problemas por los que pasa, pero si me dices que hay un enemigo extraterrestre muy poderoso que va a destruir la ciudad y un montón de personas que no sé quiénes son van a morir, eso no permite intimar con el espectador y el peligro no se siente tan real. Pero Spider-Man es un caso poco común y en realidad son las películas más pequeñas las que aprovechan la oportunidad de proponer algo distinto. Black. All important movies start with a black screen. Batman Lego, por ejemplo, es repasar toda la historia del hombre murciélago con cierta ironía y sin miedo de ser una crítica a la existencia del personaje. Pero lo que me parece más interesante es cómo se estudia su relación con el Joker a partir de su soledad y el vacío existencial de ambos en una película para niños. Pasa que el origen de estas películas son los cómics, y es precisamente ahí en donde estos personajes son revisados de manera más interesante. Claro que no siempre ha sido así.
En sus inicios, las historias no eran tan complejas ni tocaban temas tan difíciles, pero el cómic ha ido madurando y poco a poco ha querido tocar temas distintos a través de obras que se distinguen. Es ahí donde entra uno de mis cómics favoritos. Algo que me gusta de Batman Venom es que, a pesar de tener un villano, lo que de verdad desafía a Batman es su incapacidad de rescatar a una niña por no tener la fuerza suficiente para levantar una piedra. Es a partir de ese momento que Batman comienza a ingerir una droga que aumenta su fuerza de manera considerable, pero a cambio le vuelve adicto y saca lo peor de él. Esto es tocar de manera directa el tema de la drogadicción en un cómic de hace 24 años. La pregunta es, ¿por qué el cine de superhéroes no se atreve a madurar también? En un video que subió hace unas semanas, Nerdwriter comienza con una cita del teórico Leo Brody, en donde dice que la falta de propuestas en un género depende de la exigencia del público. Todo ese video habla de cómo un género envejece y las distintas etapas por las que pasa. Ahora mismo, el cine de superhéroes se encuentra en un momento decisivo en que seguirá tal y como está, o será tan trascendente como para madurar y convertirse en algo distinto. Depende del público si quiere seguir viendo lo mismo o algo diferente. A ver, entiendo que en este punto podrían estar pensando que exagero porque este cine es para entretener y no tiene mayores aspiraciones, pero pondré un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. ¿Les gusta el cine de terror? Bueno, con el terror me pasa más o menos lo mismo que con el cine de superhéroes. Las historias casi siempre van a lo mismo. La familia que llega a una casa embrujada y es atormentada por fantasmas, o la chica a la que le tienen que hacer un exorcismo, o quizá veamos una historia en donde alguien tendrá que enfrentarse a un objeto maldito. Hace varias décadas todo eso estaba bien, pero al día de hoy creo que esos temas han quedado atrás. Claro que puedes disfrutar estas películas y si eres de las personas que se espantan con facilidad, pues seguro la pasarás bien, pero hay algo más. Debe haber algo más, o por lo menos yo quiero que haya algo más. Y eso incluye el cine basado en cómics. Quisiera ver ideas de riesgo, temas interesantes o propuestas distintas. No se trata de que todas las películas sean la cúspide del género, pero agradecería que se conformaran menos y se atrevieran a más. Es en este punto donde aparece Logan. Hay varias cosas que me hacen pensar que Logan es especial, no porque sea fan del personaje, que no lo soy, o porque me recuerde una parte específica de mi vida, sino porque los temas que toca son críticos al punto de matar al personaje y ponerle un punto final a su historia. La verdad es que no me he visto X-Men 1, ni X-Men 2, ni X-Men 3 la batalla final. Tampoco me vi Orígenes y tampoco vi The Wolverine. A lo que voy es que no soy fan de los Hombres X. Jamás he tocado uno de sus cómics y aún así entiendo quién es Logan. No se necesita explicar nada sobre sus poderes o sus orígenes. Esta podría ser la primera película del personaje y funcionaría igual. La puedes ver como parte de una saga o una pieza más de la historia de Wolverine, o también la puedes ver como la historia de un hombre cuyos mejores años han pasado y ahora vive en un mundo que le ha dejado atrás mientras debe hacerse cargo de un anciano y una niña. Creo que en nuestros días, más que vendernos una película que cuenta una historia, se nos vende un producto con sabor a película que al mismo tiempo nos vende las películas anteriores y las que están por venir. Este es un mal que va en aumento. Sé que todo el mundo habló bien de Wonder Woman y no quisiera llevar la contraria porque no me parece una mala película, pero hay muchas otras películas que no me parecen malas y a pesar de eso tampoco creo que sean especiales. La verdad es que yo no dejaba de ver cómo Wonder Woman pasaba por alto todos sus temas interesantes. Una heroína que llega a tierras lejanas, de una cultura diferente, a un mundo desconocido para ella, lleno de costumbres conservadoras que a nuestros días siguen sin estar obsoletas. Debió ser una película sobre romper convenciones, sobre decirnos a la cara que no somos tan distintos a quienes éramos hace 100 años, pero en lugar de eso, se trata de una heroína que tiene que vencer a un villano bien malo, mientras en el camino va marcando cada uno de los clichés posibles. ¿Por qué no arriesgarse? De nuevo, si la respuesta es que es una película para entretener, entonces no le veo sentido. Un cómic también lo es y ahí hay historias muy buenas. Yo creo que quizá el problema es otro y que Wonder Woman fue una película más. Por lo normal los héroes están en un pedestal, hay un poder que descubrirán y les hará más fuertes para vencer a sus enemigos, pero ¿qué pasa cuando la gloria se termina? Logan es muy clara respondiendo a esa pregunta, pues sucede en un mundo donde no hay lugar para los superhéroes y ya desde el principio, al momento de ver el título de la película, el héroe está tumbado en el piso.
Últimamente me fijo mucho en el soundtrack y algo que no puedo dejar pasar es el tema que representa a Logan, porque no es heroico ni glorioso como el del resto de películas de superhéroes, sino que... suena lento, introspectivo, cansado, igual que el protagonista, como si cada nota pesara y le costara trabajo llegar a la siguiente. Y eso se traduce en la actitud del personaje. Logan es un hombre viejo con preocupaciones reales, necesita dinero y para ganarlo se ve obligado a trabajar como chofer. Es un hombre que añora su juventud. Su cuerpo no es el mismo, los golpes le lastiman, necesita usar lentes para poder leer y lo más importante, sus poderes son casi inútiles. Quizás se me escape alguna, pero creo que no hay otra película que muestre cómo es envejecer para un superhéroe. Podemos verles con dudas existenciales y en algún momento tirarán la toalla solo para regresar triunfantes, pero nunca así, viejos y cansados de lo que son, de lo que significan. No solo dentro de la ficción, sino fuera de ella. Creo que lo más cerca que hemos estado de esto ha sido con Los Increíbles, que va un poco sobre la decadencia del héroe en el mundo real. Y de nuevo, es una película para niños de hace 13 años que explora al héroe de manera más interesante que la mayoría de nuestros días, pero Logan es más cruda. Hay algo en ella que te hace entender y sentir el dolor del protagonista, y ese algo es lo que conecta contigo. Que los problemas de Logan son problemas reales. No tiene que enfrentarse a una amenaza que está por destruir el mundo, sino al problema que es cuidar a Charles, que es lo más cercano que tiene a un padre, y a Laura, su hija, que ha sido víctima de los mismos experimentos que él, víctima de los mismos orígenes y de la misma violencia que le ha acompañado toda su vida. Y eso me lleva a que la película es violenta no por mero espectáculo, sino porque quiere que veamos cómo esa violencia es real y tiene consecuencias reales. Cuando te pones a pensar, lo que estás viendo es a una niña que masacra a quien se le pone enfrente, y la idea no es agradable porque la violencia no es agradable. Entiendo por qué no lo hacen, pero no me parece efectivo que, por ejemplo, en Civil War se mencionen muertes de civiles que jamás hemos visto, o que, de nuevo, en Wonder Woman las víctimas no sean más que alimañas pidiendo ayuda o cadáveres sin rostro, porque no sé quiénes son. No me importa si mueren o no, y peor aún, no me importa si los salvan o no. En Logan, la película se detiene a mostrarnos la vida de una familia que vive en paz. Vemos cómo son, quiénes son, qué les gusta. Vemos una familia real que tiene problemas reales. Es entonces que sus muertes se sienten porque les conoces. No tienes que ver la tragedia a través de los ojos de una niñita llorando. Esto tienes que vivirlo. Por eso es interesante que en un punto de la película, el gran enemigo de Logan sea, literalmente, él mismo. Un hombre a su imagen y semejanza, pero más fuerte, más violento, como en sus mejores años. X-24 representa la violencia que acompaña y siempre acompañará a Logan. Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. You do know they're all bullshit, right? Maybe a quarter of it happened, and not like this. In the real world, people die, and no self-promoting asshole in a fucking leotard can stop. Este momento me gusta porque, además, es hablarle al fan a la cara. Es hacer a un lado el fanservice y decir que hay algo más. ¿Querías ver a Wolverine con su clásico traje amarillo? Pues te aguantas. En cualquier otra película el fanservice estaría presente, habría un cameo gracioso, una cara reconocible, pero en Logan, la idea de la típica película basada en el típico cómic es ridiculizada y lo es. Es ridículo que un montón de personajes con trajes y capas salve el mundo y todos felices. No, it's a fantasy, okay? See that? Those are the names of the people who just made this. They made this whole thing up. Okay? It happened once and they just turned it into a big fucking lie. Pero de hecho, hay algo que te puede convertir en un héroe, y es lo que eres capaz de hacer por alguien más. Hacer tus deseos a un lado y sacrificarte por alguien más. Logan es una película sobre el sacrificio, sobre envejecer, sobre quedarse atrás en este mundo, sobre un género que se ha agotado, sobre un actor que ha envejecido interpretando 17 años a un personaje. Logan es sobre ponerle un punto final a algo y aceptar que no todo es para siempre. Creo que a pesar de cualquier fallo es una película sincera y eso es algo que aprecio mucho. Y estoy seguro de que cada vez que la vea recordaré todo esto. A mi abuelo y a mi padre.
En el mundo real tenemos poderes reales. Nos rodeamos de personas reales con las que tendremos relaciones reales y problemas reales. Las personas que más nos importan son aquellas con las que más hemos reído, con las que más hemos llorado y con las que más nos hemos enojado. No importa quién seas o quién fuiste, todo se trata de hacer un sacrificio por esas personas. Y lo valioso es que cuando hayas comprendido eso, podrás convertirte en un héroe real. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same.